7:43 de la mañana. Sigue con nosotros Manuel Suterland, economista, investigador del Centro de Investigación e Información Obrera de Venezuela y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista. El tema del petro. Se habló muchísimo, se planteó como una opción para inversión e intercambio comercial con otros países. Sin embargo, pues ya hay varios gobiernos que no van a trabajar con este tipo de criptoactivo, en tal caso. Pero se sobredimensionó quizás la propuesta del petro. Mira, de verdad que quiero ser respetuoso con este tema, pero me cuesta, ¿no? El petro parece ser otro de los planes fantásticos de acomodo de la economía sin hacer cambios estructurales. Por ejemplo, como el plan conejo, que todos íbamos a tener muchos conejos en la casa y con eso nos íbamos a alimentar. El petro es como el plan conejo, pero en medida monetaria. El petro, si revisas el white paper, te indica que el petróleo que respalda a ese criptoactivo está en el bloque 1 de la faja, pero no se sacó, no te lo van a entregar, ni tienes ningún documento que obliga al Estado a respaldar eso realmente en manera física. Entonces nadie en su sano juicio debería comprar un petro porque no tiene ninguna utilidad. No puedes cambiarlo de ninguna manera y además el Estado, que ha dicho que supuestamente iba a ser solamente emisiones controladas, después dijo que iba a emitir más y además el petro no se puede minar como una criptomoneda normal. Y en varios países como India, Rusia, China no trabajan con criptomonedas de manera oficial, de manera formal, y no tiene ningún tipo de sentido traer dólares, comprar petros y volvérselos a pagar al Estado. Es un absurdo. Y lo otro, que es todavía peor, es que los bolívares no pueden comprar los petros. Entonces, porque hay una prohibición. Lo del petro me parece un disparate total, terrible, una pérdida de tiempo y una distracción inútil para no resolver los problemas que debemos. Han habido propuestas por parte del Gobierno Nacional, y yo quiero recordar algunas. Fiscalización de la SUNDE, control de precios, el CLAP, abastecimiento soberano, motores productivos, el petro, la reconversión monetaria. ¿Cuál es la propuesta en este momento? Sobre todo porque se prometió también que la Asamblea Nacional Constituyente iba a legislar para mejorar la economía. Pero ¿cuál es la propuesta quizás de economistas que están más ligados al socialismo como tal, que según el gobierno pues sigue en construcción? Ok, yo creo que estos economistas no están ligados realmente al socialismo, ¿no? Son economistas que están ligados más a la defensa del gobierno por encima de otra cosa. Ellos prácticamente se montan en la ola de lo que hace el gobierno y lo defienden a ultranza. Están en todo su derecho de ejercerlo, yo no los critico por eso. Yo quisiera más bien criticar las propuestas que realizan, que para mí no tienen ningún sentido propositivo, ninguna ayuda. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Ok, voy. Ellos dicen que hay que prestarle las divisas a los empresarios privados acá, y que los empresarios privados acá puedan utilizar esas divisas y vender las mercancías aquí y pagarle las divisas con intereses, como una especie de préstamo. Pero si tú vas a tomar divisas del Estado y vas a comprar insumos para vender en bolívares, no puedes pagar en dólares. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ellos dicen, por ejemplo, hay que crear un órgano superior que desde Miraflores controle y vigile todos los precios, toda la distribución, todas las ventas, todas las formas que tiene, desde el conuco a la mesa del venezolano. Eso es totalmente disparatado, es totalmente inútil, ilógico y además muy costoso. Hablan de crear otro ministerio de ciencia, hablan de crear más organismos supraestatales o paraestatales o estatales que puedan vigilar y controlar, y eso no tiene nada que ver ni con el socialismo, ni con el planteo de Marx, ni con ningún tipo de planteo productivo. No es necesario, bajo ninguna circunstancia, vigilar a la señora que vende una cerveza en un abasto. Eso es totalmente idiota. El Estado lo que debería hacer es, con la clase obrera, impulsar las regulaciones básicas de la acumulación de capital, impulsar la producción, facilitar las cosas para la productividad, para la diversificación de la producción, y no estar vendiendo pollos o fiscalizando una señora que vende cigarros detallados o un tipo que vende un mango con sal y pimienta en la calle. Eso es totalmente delirante, es totalmente inútil, ha fracasado miles de veces en la historia. No es una cuestión de los gobiernos de izquierda, porque gobiernos como el de Franco, como el de Videla, establecieron controles de precios igual. Incluso en Alemania nazi se hicieron controles de precios, y esas políticas suicidas no tienen ninguna importancia y no tienen ninguna influencia real en la producción y en el bienestar de la población.
De lo contrario, fíjate que ellos hablan de profundizar la ley de precios justos y precios acordados. Eso implica una ley que prohíbe la actualización de precios con la inflación. Es decir, si usted compró una, por decirlo así, una máquina para hacer helados en una tienda y en diciembre te costó 1.000.000 de bolívares, tú tienes que venderla en 1.000.000 de bolívares, así la vendes en el 2030. Entonces, la ley de precios justos te impide actualizar los precios de acuerdo a la inflación. Entonces, sí, evidentemente, si tú vendes una máquina de helado en 1.000.000 de bolívares, cuando vuelvas a comprar otra máquina de helado, para volverla a vender reponiendo el inventario, esa máquina te va a costar 100 millones de bolívares. Entonces no vas a poder vender más. Es una locura lo de la ley de precios justos, es la ilegalización de la actualización que previene la hiperinflación. Es algo que frena la economía, frena el avance, igual que la ley que prohíbe las remesas, igual que la ley de los ilícitos cambiarios, igual que muchas leyes que dificultan la inversión, tanto privada externa como privada nacional. Todas esas leyes tienen que derogarse, todas esas leyes tienen que superarse y tienen que irse hacia una normalización de la economía. Quiero presentarle a usted, señor Sutherland, la participación de la audiencia. Hay varias preguntas por acá y le pregunta por acá el señor Fran J. Silva. El invitado está muy claro y explícito. Acá se mezclaron en economía los elementos perfectos de una tormenta perfecta: hiperinflación, caída del Producto Interno Bruto, una gran torpeza y tosudez del gobierno, alta corrupción, destrucción del aparato productivo. Mira, lo que dice el señor es correcto y te voy a poner un dato. La Alemania nazi entre el 39 y el 43 destruyó Polonia. Les tiró miles de bombas, una invasión genocida, criminal, espantosa. El PIB polaco se calcula que disminuyó en 43%. Si nosotros hablamos de Venezuela de 2013 a 2018, a finales del 2018, estimamos que puede haber una caída del 50%. Es decir, la destrucción de capital que se hizo en Venezuela puede ser mayor a la que se hizo en la Polonia invadida por los nazis. Estamos hablando de una catástrofe. Seguimos revisando. Por acá Ramón Ramos, el líder, le pregunta lo siguiente: ¿cuál es la solución que ve posible de llevar a cabo para salir de la profunda crisis económica, del desabastecimiento y hiperinflación que se vive en el país? ¿Qué le propone al gobierno y si cree que el gobierno va a escuchar alguna de sus recomendaciones económicas? Hay dos vías, ¿no? El gobierno debería flexibilizar y liberar muchas cosas y concentrarse y reunirse con otros economistas. Hay economistas rusos, chinos, que son aliados de ellos, y economistas en Venezuela que tenemos ideas abiertas, interesantes, que podemos debatir y explicar sin ser chavistas, pero con propuestas que pudieran abrir la economía y pudieran flexibilizar y pudieran permitir el desarrollo de la producción. Lamentablemente el gobierno insiste solamente en oír a economistas que lo adulan, economistas que solo aplauden como focas. Seguimos revisando por acá. Le pregunta el señor Daniel Alejandro, le pregunta a Daniel Alejandro precisamente y ya la respondió. Bueno, pregúntele a su entrevistado por qué, si es especialista en economía socialista, no es tomado en cuenta por el gobierno nacional. ¿Lo ha intentado? Sí. Nosotros hacemos cursos, talleres, seminarios, hemos tenido gerentes, directores, varias empresas y hemos tenido muy buenas conversaciones. Nosotros no somos, digamos, enemigos frontales, sino hacemos crítica, pero lamentablemente solamente escuchan a las personas que aplauden todo y que son fans de las políticas que realizan. Señor Sutherland, tengo lamentablemente que despedir, pero no quería dejar de hacer esta pregunta. El principal grifo de divisas de nuestro país es PDVSA. PDVSA está en la producción que tenía en los años 1950 aproximadamente, sí, según especialistas en el tema. Correcto. ¿En cuánto debería estar el barril de petróleo para que PDVSA pueda haber luz o al menos nuestro país pueda recuperarse? Porque se habló mucho también que la caída de los precios de petróleo nos llevó a esta crisis, pero también el presidente Maduro dijo que si el petróleo llegaba a cero, el país iba a estar bien y no lo estamos. Bueno, evidentemente si el petróleo llega a cero vamos a estar ultra super mal, pero lo que quiero decir es que la caída en los precios del petróleo no es la causa. De hecho, cuando el presidente Chávez toma el poder, el precio del petróleo era 8, 9, 10 dólares. Y la economía estuvo más o menos estable en 99, 2000, 2001 hasta 2002.